Eh, Voy a ver si... me parece que... Me ven bien, ¿cierto? Y me escuchan bien. Porque me apareció aquí el anfitrión o un participante está grabando la reunión. Ya, Sí, vamos a ver acá. sí, Ok, pastor, perfecto. dele Muy nomás. bien. A ver, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación que me han hecho. El tema en realidad esta noche no va a ser tan extenso. Así que muchas gracias por esa invitación a través del pastor Aarón Castillo, que lo conozco hace tiempo, Aarón. Somos bien amigos en el ministerio y hace algún tiempo atrás yo también lo invité a él a que me tome algún tema por allí. La temática que yo voy a desarrollar esta noche surge un poco, ya que estamos hablando de la experiencia, de mi experiencia, surge un poco también de una clase o un par de clases que yo tuve, más de un par de clases en realidad, de mi magíster en crecimiento de iglesia, que yo hice hace algunos años atrás en Brasil, en IAN, que actualmente se llama FATMA, la universidad que está allí en Salvador de Bahía. Y bueno, de paso creo que la temática que yo esta noche voy a presentar tiene mucho que ver con lo que ustedes están queriendo, ¿no es cierto?, escuchar. Tiene mucho que ver con el título que yo vi aquí en el chat abajo que dice, ¿no es cierto?, la evangelización pública. Eh, entonces, yo no sé si puedo compartir la pantalla aquí en este momento para ya entrar de lleno en el tema. Eh, a ver si puedo hacerlo. Sí, está Mm, habilitado. ¿Está habilitado? Sí. Voy a ver si... Ustedes me dicen si se ve algo, ¿no? ¿Se ve algo por allí o no? ¿Todavía no? No todavía, pastor. Ya, voy a pedir ayuda. Deme un segundito. Deme un segundo, por favor. Tiene que hacer clic 2 veces, pastor. Dos veces sobre... Dos. Primero le pone share, que es compartir, share screen, Sí, y, y después pincha de nuevo. sí, ok. Bueno, aquí es Después que... pincha la primera pantalla a la izquierda Sí, y estoy... abajo share de nuevo, Ya, abajo a la creo que derecha. abajo dice compartir. No sé si Ahí sí. ahora se ve algo. Sí, se ve su pantalla, tiene que abrir Ok, perfecto. el documento a Voy compartir, a pero ahí abrir estaba compartiendo. ok, voy a abrir el documento compartir entonces. A ver Exacto. si me lo puedo hacer aquí. A ver si me doy un segundo. Sí, no hay problema. Mientras tanto, le damos la bienvenida a quienes a quienes no habíamos alcanzado a saludar a Paulo. ¿Cómo estás, Paulo, desde Chillán, no? A Bali, está Solange también. Sí, acá de Chillán, de Chillán. Uy, de Chillán ahí. ¿Cómo va la teología? Bien, con harto frío. Eso es, muy bien. ¿Y la novia? ¿Cómo está? Bien, bien, súper bien. Qué bueno, cariños a Mari. José también Morales, está Luis Vivanco. Así que bienvenidos a quienes se incorporaron después, Carmen también. Ya, pastor, ahí estamos viendo, perfecto. Estamos viendo ahí la presentación. Aquí hay, no sé si ven bien ustedes allí ahora. Vemos perfecto. Perfecto, ok. Entonces vamos a entrar de lleno al tema. Bueno, miren, la temática que yo les quiero presentar esta noche es el proceso de conversión de una persona y la permanencia del nuevo creyente en la iglesia de hoy. Bueno, en realidad ese fue el título que yo coloqué allí. Eh, Quizás a lo mejor traducir todo este título que puse en una pregunta: ¿cómo saber cuando una persona está preparada para ser bautizada? Yo hace muchos años atrás fui evangelista y bueno, de pronto, ¿no es cierto?, uno en el evangelismo se siente tentado en poder, ¿no es cierto?, bautizar la mayor cantidad de personas posible y a veces puede que no estén, ¿no es cierto?, todavía preparados para ser bautizados. De hecho, a mí me gusta mucho bautizar y creo que nosotros debemos de una u otra manera, ¿no es cierto?, bautizar con calidad, pero también bautizar mucho. Eh, Creo que de pronto es un pensamiento que no viene de Dios, de decir, oye, bauticemos con calidad, pero poco, pero en realidad yo creo que tenemos que alcanzar la mayor cantidad de personas posible, pero no es cierto, poder ir mirando ese proceso de conversión en la vida de la persona para que finalmente la persona después que sea bautizada pueda permanecer dentro de la iglesia. Entonces,
hay algunas cosas que yo quiero ir mostrando aquí. Voy a ver si voy avanzando aquí. No sé si siguen viendo bien allí. Entonces la pregunta que hago es, ¿cómo saber cuando una persona está preparada para ser bautizada y cómo hacer que ésta permanezca en la iglesia? Ese es el tema de esta noche. Em, yo tengo un triángulo aquí invertido que quiero compartir un poco con ustedes y en gran parte quiero comentar un poco este triángulo, ¿no es cierto? Que nos ayudará a entender un poco más ese proceso de conversión. Em, Cuando nosotros nos encontramos con una persona, generalmente lo primero que vemos es el nivel superficial. Eh, el, el borrachito, ¿no es cierto?, con su cara roja, el muchacho que entró a la iglesia, ¿no es cierto?, con las marcas en su rostro de la drogadicción, quizás, ¿no es cierto?, con un pelo largo y sucio. Lo primero que nosotros vemos es el nivel superficial, es lo externo, lo que nosotros observamos, ¿no es cierto?, la primera impresión que nos llevamos cuando nosotros vemos una persona. Y generalmente, de acuerdo a esa primera impresión, nosotros, ¿no es cierto?, sacamos a veces nuestras propias conclusiones, hacemos algunos juicios un poco, ¿no es cierto?, apresurados, em, y a veces es necesario, ¿no es cierto?, tomarse un tiempo para poder conocer a las personas. Pero el nivel superficial es ese. Cuando uno mira un poco el proceso de conversión de una persona, lo primero es el nivel superficial. Y cuando uno, ¿no es cierto?, mira el nivel superficial, ya puede sacar algunas conclusiones de ver a lo mejor qué tipo de ayuda podría necesitar esa persona, y ver cómo poder llegar con el evangelio de una manera práctica, a lo mejor para ayudarle a salir adelante. Eh, yo me acuerdo de un caso puntual en una iglesia acá en Talcahuano, en la región del Biobío. Me acuerdo mucho de un caso puntual de un hombre que muy cerca de la iglesia La Gloria, porque así se llamaba la iglesia, así se llama la iglesia en realidad, está en un cerro allí de Talcahuano. Un grupo de hermanas de iglesia comenzaron a visitarlo. El hombre vivía prácticamente en una choza, en una situación muy precaria. Él era alcohólico, eh, realmente tenía su cara roja, como dije hace un rato atrás, producto del alcohol. Y las hermanas Dorcas de la iglesia comenzaron a visitarlo, comenzaron a ir a limpiarle su casa, lo comenzaron a invitar a la iglesia. Me acuerdo que el anciano de iglesia, de la iglesia de la Gloria, el hermano Burgos, le compró un terno, le dieron estudios bíblicos, pero comenzaron también a ayudarlo con un tratamiento para dejar el alcohol. Eh, las hermanas, en su primera impresión, llegaron a la conclusión, junto con los hermanos, de que había que ayudarlo de esa forma. Entonces, disculpen por la tos. Entonces, yo me acuerdo mucho de él porque yo lo bauticé. Él había quedado en una situación bien precaria porque su esposa lo había dejado, él se había ido con otro hombre hacía mucho tiempo y sus hijos también lo habían dejado abandonado, por lo tanto él vivía solo. Pero encontró en la iglesia una familia. Finalmente se bautizó, me acuerdo del día del bautismo, yo lo bauticé. Y después del bautismo pasaron más o menos 2 semanas y él falleció de un infarto del corazón. Los hermanos llegaron en el momento, ¿no es cierto?, preciso, llegaron en el momento en que él más necesitaba y finalmente fue ayudado y, ¿no es cierto?, eh, pudo recibir el evangelio a tiempo y yo creo que ese hombre algún día lo vamos a ver en el cielo. Pero todo partió porque un día una hermana lo vio en esa condición. El nivel superficial afectó en ese sentido. Ahora, después del nivel superficial, nosotros pasamos al nivel cognitivo. En el nivel cognitivo, nosotros tenemos una participación muy importante. El nivel cognitivo es el nivel de la acción humana. El nivel cognitivo eh, es el momento, ¿no es cierto?, de el curso bíblico, donde las personas estudian el curso bíblico que más utilizamos nosotros, el Fe de Jesús, y las personas aprenden las verdades que nosotros enseñamos allí, las aceptan cognitivamente, eh, y les quedan, ¿no es cierto?, claro en su mente, ellos conocen la doctrina, pero nada más que eso.
Ese es el nivel cognitivo. En este nivel se produce el convencimiento. Ellos se convencen, por ejemplo, que que el sábado es el día de reposo, que el Espíritu Santo es una persona, que Dios se manifiesta en tres personas. Las cosas que nosotros enseñamos, que la Biblia es la palabra de Dios, que el Señor Jesús viene por segunda vez. Cognitivamente ellos aceptan eso. Aquí se produce la convicción en este nivel. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que una vez que terminó el curso bíblico, la persona ya está lista para ser bautizada porque aceptó cognitivamente y la bautizamos. Sin embargo, falta otro nivel que es muy importante, el nivel moral. Y en el nivel moral es donde trabaja el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero mencionar algo antes de hablar un poquito más del nivel moral. Quiero hablar del nivel cognitivo. Miren, la persona llegó, terminó el curso Fe de Jesús, se bautizó, hicimos una ceremonia linda el sábado de mañana, pusimos flores, arreglamos la iglesia. Y resulta que la persona llegó, vamos a suponer que su nombre, padre de familia, llegó con su familia, todos contentos, bautizamos a la persona. Y resulta que después el otro sábado tomamos la micro, o en el caso de ustedes que están en Santiago, tomaron el metro, van a la iglesia y resulta que se encuentran de que él no va a la iglesia. Él está yendo, ¿no es cierto?, a trabajar. Entonces usted le pregunta y le dice, hermano, ¿dónde va? Y él le va a decir, no, yo voy a trabajar. Sí, pero ¿se acuerda que estudiamos que el sábado era el día de reposo? Sí, sí, me acuerdo. ¿Y le quedó alguna duda? No, no me quedó ninguna duda. Pero entonces, ¿por qué va a trabajar en día sábado? Bueno, va a decir él, porque yo tengo una familia que alimentar. Sí, pero el día sábado es el día de reposo. ¿Se acuerda que estudiamos eso? Y él va a decir, sí, yo sé que sí, yo lo acepté. En realidad a mí me quedó claro, yo no tengo dudas de eso. ¿Pero por qué va a trabajar entonces? Bueno, porque tengo que alimentar una familia y tengo que hacerlo. Y generalmente esas conversaciones terminan en la siguiente frase. Hermano, vamos a estar orando para que Dios le pueda dar un mejor trabajo y para que pronto pueda, ¿no es cierto?, dejar de trabajar en día sábado. Vamos a orar por eso. Y dejamos el tema ahí. Generalmente esas personas, a menos que no se les haga un seguimiento y un acompañamiento, lo más probable es que van a quedar fuera de la iglesia y solamente van a ir a la iglesia el día que fueron a bautizarse. Ahora, cognitivamente, él está convencido, pero no está convertido. Entonces, no siempre cuando se estudia un curso bíblico y se llega al final del curso bíblico, quiere decir que la persona está, ¿no es cierto?, lista para ser bautizada. Ahora, ¿cuándo una persona está lista para ser bautizada? Cuando es tocado el nivel moral. Y en el nivel moral, nosotros no tenemos ninguna participación, porque la conversión de una persona es 100% obra del Espíritu Santo. Es aquí donde actúa el Espíritu Santo en la persona. Dios comienza a trabajar en su vida y se comienza a producir una transformación que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, muchas veces es un proceso. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que realmente el Espíritu Santo está tocando el corazón? Bueno, hay señales a las cuales nosotros debemos estar atentos. Yo de paso hace unas semanas atrás escribí un artículo que envié a la revista Adventista, no sé si lo irán a publicar porque hay muchos que escriben, seguramente hay escritores mejores que yo, pero publiqué justamente un artículo que habla un poco de esto. Me parece que era necesario, ¿no es cierto?, que de pronto se tenga una mirada más clara sobre este aspecto. ¿Cuáles son las señales que, por ejemplo, me pueden decir de que la persona realmente, ¿no es cierto?, está comenzando a ser convertida por el Espíritu Santo? Cuando mi estudiante me dice, por ejemplo, me gustaría ir a tu iglesia. Cuando el estudiante me dice, ¿sabes qué? Me gustaría participar de la escuela sabática. ¿Por qué yo puedo ir a la escuela sabática? Cuando el estudiante me dice, como una señora una vez que me dijo en la ciudad de Coronel, en la zona de Concepción, después de estudiar la Biblia, me dijo, pastor, en esta casa no se come más mariscos. Cuando ella dijo eso ese día en la casa, yo dije, aquí están pasando cosas interesantes.
se está comenzando a producir, ¿no es cierto?, la conversión. Me acuerdo en una oportunidad que unos estudiantes de la Biblia me dijeron, pastor, queremos ir el próximo sábado a la iglesia, nuestro primer sábado, y queremos llevar nuestro primer diezmo. Les voy a contar un poquito una historia para ir un poco matizando esta conversación que tenemos esta noche, esta charla. Yo me acuerdo una vez, y en el artículo que escribí hace algunos días atrás, haber visitado una familia completa que estaba estudiando la Biblia en Concepción. Los hermanos que eran instructores bíblicos me invitaron justo para la lección 17, la lección que habla del bautismo. Me dijeron, pastor, acompáñenos porque esa lección es clave y usted tiene que tomar la decisión. Entonces yo, por supuesto, fui. Eran 5 personas en su casa. Estaba, ¿no es cierto?, el papá, la mamá, la hija con el pololo, y estaba también, ¿no es cierto?, el hijo mayor. Ellos, hasta el día de hoy, son dueños de una cadena de ferreterías en la zona de Concepción. Tienen ferreterías en San Pedro de la Paz, tienen ferretería en Coronel, tienen ferretería en Lota. Y me acuerdo que estábamos en la lección 17 y hicimos la lección 17 y llegamos finalmente, ¿no es cierto?, a la decisión, donde las personas toman la decisión y firman abajo en la hojita. Yo creo que ustedes conocen perfectamente la lección Fe de Jesús. Entonces yo le tomé la decisión, ustedes quieren ser bautizados. Y me acuerdo que la mamá de la casa, ¿no es cierto?, ella dijo, pastor, yo me quiero bautizar. El esposo la miró y le dijo, mi amor, si tú te bautizas, yo también me bautizo. En eso, ¿no es cierto?, el hijo dijo, bueno, papá, si ustedes se bautizan, yo también me bautizo. Y la hija dijo, bueno, yo también, pastor. Y el pololo, que estaba quedando afuera, dijo, bueno, si se bautizan todos, yo también me quiero bautizar, y mucho más si te bautizas tú. Le dijo a su polola, ya casi novia. Los 5 tomaron la decisión. Había alegría esa noche, habían preparado una once en la casa, una mesa rica con kuchen y otras cositas más. Estaba todo muy bien. Mis 2 instructores bíblicos estaban felices allí, Joel con Riquelme. Joel Riquelme era uno de ellos, perdón, y el otro era Emilio. Joel y Emilio estaban contentos, hasta que yo hice una pregunta. Yo le dije, qué bueno que se van a bautizar, pero yo les quiero decir algo antes de. Pero pastor, todos sentémonos para tomar once, ¿no? Le dije, espere un poquito, yo quiero hacerle una pregunta antes de sentarnos a tomar once. Yo le agradezco mucho, yo me voy a quedar a tomar once. Le digo, hermanos, antes de bautizarse, ustedes tienen que cerrar las ferreterías en sábado. Y en ese momento todo se derrumbó. Los rostros cambiaron, todo lo que era alegría cambió totalmente. El dueño de la ferretería, el papá de la casa, porque todos trabajaban, administraban toda la ferretería, era un negocio de familia, cambió todo, hasta el té que estaba encima de la mesa se enfrió, como se enfrió también la decisión. Entonces, yo le dije, miren, yo no puedo bautizarlos si primero no ponen a Dios en primer lugar. Ahora, cognitivamente, ellos habían aceptado el sábado. Es decir, Emilio con Joel, con el Joel Riquelme, le habían enseñado bien la doctrina, pero ellos necesitaban todavía que su nivel moral sea tocado. Por lo tanto, ese día tomamos once, la situación fue un poco incómoda. Después de eso, yo oré con ellos y después me fui. Y yo le dije a Joel y Emilio, mira, vamos a esperar un tiempo, vamos a esperar un poco. Yo podría haberlos bautizado el próximo sábado, sí, pero las ferreterías habrían estado abiertas el otro sábado. Entonces, ¿yo quiero que las personas permanezcan en la iglesia? Sí, pero para que permanezcan, tiene que haber una transformación en su corazón. Y yo estaba esperando que el Espíritu Santo, el Señor, haga esa obra en el corazón de ellos. Bueno, yo fui trasladado de ese distrito. eh, Pasó casi un mes, más o menos un mes después, me fui a despedir de ellos. Y, y em, después de un mes, pasó un tiempo, yo de hecho me fui a la asociación a trabajar como departamental de jóvenes y conquistadores.
Y me acuerdo que me encontré después, casi 4 o 5 meses después, me encontré con ellos en una capacitación de parejas misioneras. Andaba el matrimonio y me abrazaron con mucha alegría. Y me acuerdo que antes que yo le diga algo, él me dijo: "Pastor, le tengo una noticia". Sí, sí, le dije yo: "Dígame". "Nosotros ya cerramos las ferreterías". "¿Y quiere que le cuente otra cosa?", me dice. "Mire, nosotros abrimos las ferreterías el domingo. ¿Y sabe qué? Nos va mejor que antes". El día sábado, pastor, era un sábado de buenas ganancias, pero entendimos de que Dios tenía que estar primero. Ahora, yo pregunto algo a todos los que están esta noche aquí en la pantalla. ¿Quién hace eso en el corazón de la persona? No lo hace Joel, no lo hace Emilio, ni siquiera yo. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Entonces, esas señales que dan las personas son las señales a las cuales nosotros tenemos que estar atentos. Ya no como más cerdo, ya no bebo más, ya cierro mi negocio en sábado, pongo a Dios en primer lugar, comienzo a ser fiel en mis diezmos y mis ofrendas porque Dios está primero en mi vida. Esas señales me dicen que una persona está preparada para ser bautizada. Ahora, puede que, puede que de pronto la conversión vaya muy de la mano junto con el curso bíblico. Incluso haya personas que tengan una transformación antes que el curso bíblico termine, porque eso también puede suceder. La conversión puede ser un proceso o puede ser muy fulminante, como fue la conversión del apóstol Pablo camino a Damasco. Entonces, yo creo que este cuadrito, perdón, no es un cuadro, este triángulo invertido nos puede ayudar un poco a entender un poco más ese proceso. Ahora, cuando se produce una transformación o una conversión, mejor dicho, cambia la cosmovisión totalmente. Hay un cambio de cosmovisión porque la conversión es de 180 grados y por lo tanto también cambia el nivel superficial. Cambia la cosmovisión, lo que está abajo en lila, pero cambia también, ¿no es cierto?, los que están rojo arriba, el nivel superficial. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque ya la persona, ¿no es cierto?, no anda o no viste como vestía antes. Ya no habla como hablaba antes. Es decir, uno ve la persona y dice, algo pasó con esta persona. Cambió su vida, cambió su forma de vestir, cambió su estilo de vida, habla diferente, su rostro es diferente. Es decir, algo sucedió con él y eso es un proceso de conversión. Yo quiero pasar a la próxima diapositiva, porque no sé cuánto tiempo más me quedará, pero miren, aquí quiero mencionarles algo que es importante. Esta cita que está aquí, voy a tratar de ver no sé si ustedes la pueden leer completo. Em, a ver, voy a tratar de ver aquí. Esta cita que está aquí en Hechos de los Apóstoles es una cita muy interesante. Dice que el ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra, ¿no es cierto?, de la predicación del evangelio con el etíope. Pero dice que no es el modo de Dios de obrar. Yo estoy parafraseando un poco la cita que está aquí. El plan de Dios es que nosotros, las personas que están aquí en esta noche, seamos los que trabajemos por nuestro prójimo. Miren qué interesante eso. Es decir, ¿Dios podría haber predicado el evangelio a través de ángeles? Sí, pero Dios quiso que nosotros participemos en la predicación del evangelio. Ahora, ¿cuál es la parte que a mí me toca? Hasta el nivel cognitivo. El nivel moral después, Dios comienza a obrar poderosamente. Y por supuesto nosotros seguimos acompañando el proceso de la persona. Yo sigo avanzando con otra diapositiva. Aquí hay una cita del deseado de toda la gente, que también, ¿no es cierto?, me parece que es muy interesante. Dice, como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige a los ángeles para hacer la obra, ¿no es cierto? Sigo parafraseando, pero no quiero leer toda la cita, sino que escoge a los seres humanos. Nos escoge a nosotros, ¿no es cierto?, para la predicación del Evangelio. Ustedes pueden leer la cita después completa. Em, el libro deseado de toda la gente dice que Cristo mismo se revistió de humanidad para alcanzar a la humanidad.
y justamente, ¿no es cierto?, Él requiere de seres humanos como usted y yo para poder, ¿no es cierto?, llegar a las personas. Voy a avanzar un poquito más con la próxima diapositiva. Y aquí ya comenzamos a hablar, ¿no es cierto?, del nivel moral que yo les mostraba hace un rato atrás en el triángulo invertido. Sin la obra del Espíritu Santo es imposible la conversión. Vamos a tener puros convencidos, pero convertidos no. Por eso es que en el libro de Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesús, cuando va a ascender al cielo, les dice: no salgan de Jerusalén. Por favor, no salgan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. No salgan, quédense en Jerusalén. Y se quedaron en Jerusalén en el aposento alto no por muchos días, dice la palabra de Dios. De paso, esos no muchos días, en el libro de Evangelismo se menciona que son 10 días. De ahí, ¿no es cierto?, el Ministerio de la Mujer en nuestra iglesia, en la división sudamericana, sacó los 10 días de oración, ¿cierto? Ahora, el Espíritu Santo no asciende inmediatamente porque el Espíritu Santo se queda para una ceremonia muy especial en el cielo. Mientras ellos estaban orando acá, en el cielo estaba sucediendo la entronización de Cristo. No me quiero salir del tema, pero Cristo, ¿no es cierto?, estaba siendo entronizado. Cristo llega frente al Padre y lo primero que presenta al Padre son, ¿no es cierto?, el grupo de personas que resucitó con él ese día, cuando Cristo resucitó, San Mateo capítulo 27, si es que no me equivoco, verso 53, por allí, ustedes pueden buscar. Y Cristo, ¿no es cierto?, llega con esa gavilla de resucitados que son garantía de la gran resurrección en el tiempo final. Esa ceremonia en el cielo, la propia hermana Elena de Juárez en el libro Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu Santo no viene inmediatamente porque se quedó para participar de la ceremonia de entronización en el cielo. Bueno, esta cita que está aquí también habla, ¿no es cierto?, de la necesidad que tenemos nosotros del Espíritu Santo para que finalmente se puedan producir las conversiones. Voy a otra diapositiva más. Los que yo les mencionaba recién, ustedes pueden mirarlo allí en Hechos de los Apóstoles. Yo quiero hablar un poquito ahora de discipulado. A mí me gusta mucho el tema de discipulado. Yo creo que las personas permanecen en la iglesia, porque ahora quiero responder la segunda parte de la pregunta. La primera parte de la pregunta era cómo saber cuando una persona está preparada para ser bautizada, pero yo quiero responder un poco ahora cómo hacer que las personas permanezcan en la iglesia. Generalmente cuando una persona se bautiza convertida, es muy difícil que se vaya de la iglesia. Pero también, ¿no es cierto?, cuando esa conversión ha sido parte de un proceso de discipulado. Y yo tengo que decir algo aquí, tengo que abrir mi corazón con ustedes. Yo fui presidente en una asociación y una de las cosas que a mí me quedó ahí marcando el corazón fue que yo no alcancé a llevar adelante un proceso de discipulado en las iglesias que a mí me tocó en ese tiempo, ¿no es cierto?, dirigir. Yo creo que la iglesia tiene una necesidad tremendamente urgente hoy en día, que es entrar urgentemente en un proceso de discipulado. Yo no quiero, de paso, disculpen si ladra mi perro por ahí, van a tratar de sacarlo. Yo no, bueno, podría hablar mucho más de discipulado, quizás el pastor Aarón después en otra oportunidad me invita. Podríamos una noche hablar solo de discipulado. Pero creo que cuando las personas entran a través de un proceso de discipulado, las personas generalmente no se van de la iglesia. Ahora, hay una diferencia entre miembro y discípulo. Una cosa es ser miembro y otra cosa es ser discípulo. El miembro siempre se queja porque no lo visitan. El discípulo visita. El miembro nunca está en la reunión de día miércoles de oración. El discípulo siempre está. El miembro siempre llega al culto divino. El discípulo llega a la escuela sabática. El miembro a veces da su diezmo. El discípulo da sus diezmos y da su ofrenda. ¿Hay alguna diferencia? Hay una diferencia. ¿Cierto que hay una diferencia? Por supuesto que sí. Entonces, creo que cuando hablamos de discipulado, la iglesia necesita ir trabajando mucho más ese aspecto.
Yo no voy a ahondar tanto en discipulado ahora, pero sí les puedo dejar como tarea esta noche que ustedes puedan, ¿no es cierto?, ya que estamos hablando de la permanencia de los miembros de la iglesia, puedan volver a leer una y otra vez la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Lean, por favor, la gran comisión. Ir y hacer discípulos fue la orden de Jesús. Es interesante que fue una orden. Yo en alguna otra oportunidad podríamos hablar un poco de eso, pero miren, vamos a suponer algo esta noche. Vamos a suponer de que ustedes se van a ir a un viaje largo y tienen que dejar una lista de recomendaciones, ¿no es cierto?, a su familia. Seguramente alguno de ustedes escribiría allí en las recomendaciones, oye, no se olviden de pasear el perro, ¿cierto? Otro pondría por allí, no se olviden, ¿no es cierto?, de salir temprano para que los chicos lleguen al colegio. Por favor, no se olviden de hacer su culto. Tantas recomendaciones que dejaríamos, ¿cierto? Pero es interesante que el Señor está a punto de ascender al cielo. A punto de ascender al cielo. Jesús no dejó un listado de recomendaciones. Jesús dejó una orden, que es mucho más que un listado de recomendaciones. Y Jesús dejó una orden, vayan y hagan discípulos. Entonces, la pregunta es, ¿mi iglesia de Florida está haciendo discípulos? ¿O mi iglesia de Florida está entretenida haciendo muchos programas? Yo creo que ahí tenemos que mirar. Ahora, de todos esos programas que en la iglesia hacemos, ¿cuáles de ellos están fortaleciendo el proceso de discipulado? Bueno, yo no me quiero arrancar tanto para allá, pero creo que es muy importante eso. Ahora miren, ¿cómo hacer discípulos? El texto de Mateo 28 dice, enséñenles. El nivel cognitivo, enseñen la palabra de Dios, enseñen las verdades. ¿Qué más? Sigo avanzando. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen que bautizarlos. Y me gusta mucho una cita que presenta Russell Burrill en un librito que seguramente ustedes conocen que se llama Discípulos Modernos para Iglesias Revolucionarias. Y Russell Burrill dice allí que era imposible en los tiempos bíblicos ser bautizado sin llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Es decir, en los tiempos apostólicos, bautizar a una persona significaba, ¿no es cierto?, que esa persona inmediatamente se hacía parte de la iglesia. Dice aquí, ¿por qué? Porque el bautismo no era solamente, ¿no es cierto?, para el perdón de los pecados, sino que significaba la entrada del cristiano neófito, ¿no es cierto?, a ser parte del cuerpo de Cristo, al reino de Cristo, a la iglesia. Definitivamente era así. ¿Qué más? Veamos algunas, yo no soy de muchas diapositivas, así que no se preocupen. Dice, evidentemente, dice Russell Burrill, sigue hablando sobre eso, para los primeros cristianos el bautismo estaba inherentemente, ¿no es cierto?, unido justamente a esta idea, a participar del cumplimiento de la misión de Cristo. Es decir, cada discípulo que se bautizaba se reproducía en otro discípulo. Si nosotros esta noche, que somos 16, 20 o 25, si nosotros esta noche comenzáramos a vivir el discipulado, reproduciéndonos en otra persona, buscando otro discípulo, créanme que la iglesia crecería mucho. Y las personas que entrarían a la iglesia, lo más probable, ¿no es cierto?, que quedarían en la iglesia. Y finalmente Mateo 28, ¿no es cierto?, dice que el Señor promete estar con nosotros hasta el fin del mundo en este proceso de discipulado. ¿Ustedes conocen esta cita? Es casi ya la última diapositiva que le estoy dejando. Esta cita para mí es una cita que muestra un proceso de discipulado como debe ser hecho en la iglesia. Dice, perdón por la tos, hermano, solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a las personas. El Salvador se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles el bien. Acercarse a una persona para que él sienta que yo quiero hacerle bien, que quiero ayudarlo, marca una diferencia. El Salvador les mostraba simpatía, se ganaba su confianza, quizás antes de eso atendía sus necesidades.
como las hermanas Dorcas de la Iglesia de la Gloria, que fueron, ¿no es cierto?, y comenzaron a limpiar la casa de ese hombre, le dieron un tratamiento también para el alcoholismo y finalmente, ¿no es cierto?, lo llevaron a los pies de Cristo. Fue todo un proceso que ellos hicieron allí en la iglesia. Atendieron sus necesidades, se ganaron su confianza. Es decir, si yo tomo esta cita que está aquí, me acerco a una persona, comienzo a ganar su amistad, me muestro simpático hacia él, porque realmente lo siento de todo corazón, lo comienzo a invitar a mi iglesia, lo invito a participar de mi grupo pequeño, le atiendo sus necesidades, que pueden ser de diferente tipo, pueden ser necesidades económicas, emocionales, hay tanto tipo de necesidades, espirituales también, atendemos sus necesidades, ganamos su confianza, recién después de allí nosotros podemos comenzar a decirle, ¿te gustaría estudiar la Biblia conmigo? Comenzar a estudiar la Biblia, comenzar, ¿no es cierto?, a enseñarle lo que está allí en Mateo capítulo 28. Generalmente, cuando las personas llegan a la iglesia por un proceso como el que se presenta aquí en el libro Ministerio y Curación, generalmente esas personas quedan en la iglesia. Y sobre todo, ¿no es cierto?, si el Espíritu Santo ha producido en ellos la conversión en ese proceso. Yo hice un cuadro acá, ¿no es cierto?, que espero pueda resumir un poco lo que yo he estado hablando esta noche. Eh, Puse allí, ¿no es cierto?, tomando la cita que recién leí, el proceso de hacerme amigo de la persona, atendiendo sus necesidades físicas, económicas, emocionales, sus necesidades espirituales, y aquí entra, ¿no es cierto?, el nivel cognitivo, el estudio bíblico, em, finalmente bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí entra, ¿no es cierto?, el proceso del nivel moral, donde el Espíritu Santo ha tocado profundamente su corazón y la persona ha dado señales claras, ¿no es cierto?, para ser bautizado, y nace, ¿no es cierto?, en el ministerio del cuerpo de Cristo. Entonces, por ejemplo, si mi hermano Rodrigo Salazar, que está aquí en la pantalla, comienza a llevar a una persona en este proceso a los pies de Cristo, pide al Señor que el Señor le presente una persona y comienza, ¿no es cierto?, a ganar su confianza, a mostrar simpatía, a comenzar a atender sus necesidades. Estoy repitiendo lo mismo, pero a veces vale repetir. Finalmente se va a producir la multiplicación, en que ya Rodrigo no va a ser solo Rodrigo. Rodrigo ahora va a llevar a otro más, voy a suponer un nombre, va a llevar, ¿no es cierto?, a Aarón, va a llevar a Mauren a los pies de Cristo. Por lo tanto, ahora van a ser dos. Y si ahora los dos el año 2024 van por dos más, el 2024 van a ser cuatro. Y si después los cuatro van por cuatro más, el 2025 van a ser ocho. Y así sucesivamente. ¿Se imaginan ustedes si la Iglesia Adventista de Florida entra en ese proceso de discipulado? Un proceso donde se siga, ¿no es cierto?, un proceso de enseñanza de la Biblia y de conversión junto con el Espíritu Santo para finalmente llevar a los pies de Cristo a discípulos verdaderos de todo corazón y que se sigan reproduciendo y multiplicándose más discípulos. Créanme que el pastor Aarón va a tener que pensar seriamente en agrandar la iglesia, o si no, plantar una nueva iglesia, ¿no es cierto?, para poder recibir esos nuevos discípulos que están llegando. Porque la iglesia va a crecer, hermanos. La iglesia va a crecer. Entonces, yo creo que allí, en cierto sentido, mis hermanos, resumo un poquito lo que yo quise presentarles, ¿no es cierto?, esta noche. Espero haber sido claro, discúlpenme toda la tos que tuve entre medio, porque estoy saliendo de un resfrío, pero quise compartir con ustedes porque me parece importante, ¿no es cierto?, este proceso, y los desafío también en el nombre del Señor para que ustedes puedan juntos comenzar a entrar en ese proceso de discipulado en la iglesia de Florida, y créanme que si los 19 que están aquí, como yo creo que es así, ponen sus vidas en las manos del Señor, yo creo que el próximo año, a lo mejor, cuando el pastor Aarón me invite, ya no van a ser 19. Seguramente, ¿no es cierto?, el próximo año van a ser 38. Que el Señor les bendiga mucho. No sé si hay alguna pregunta. Espero, ¿no es cierto?, haber ayudado, aunque sea en un granito de arena,
en estas reuniones que ustedes tienen para prepararse mejor para compartir el Evangelio. Pastor Aarón, muchas gracias, hermana Mauren. Espero Sí, haber estado a la altura de lo que ustedes esperaban que... hay espero una eso. preguntita, sí, hay una Dígame. pregunta, pastor. Sí, cuando usted habló del proceso de conversión de una persona, habló de este nivel superficial, cognitivo y nivel moral, y que finalmente había un cambio de la cosmovisión. La pregunta acá es, pastor, ¿puede explicar qué es la cosmovisión? Ok, la cosmovisión es en el fondo, ¿no es cierto?, cómo las personas, cuando se estudia esto en el contexto de crecimiento de iglesia, es el cambio de pensar de la propia persona que es convertida, la forma de mirar la vida de otra manera. Eh, Eso es el cambio de cosmovisión. Y es el cambio de mente, si puedo decirlo de esa manera, porque en la Biblia muchas veces la palabra corazón no solo significa el corazón que nos late aquí, sino que significa, muchas veces se refiere también a nuestra forma de pensar, a mi manera de mirar las cosas. Eso lo produce solamente el Espíritu Santo. Es más, fíjese, la conversión es tan profunda y es tan real que incluso el Espíritu Santo tiene el poder para cambiar los hábitos. Eh, yo no sé si tengo tiempo todavía para contarles otra historia más, pero yo he visto en mis años que yo fui evangelista, he visto personas que con la ayuda de Dios han cambiado hábitos, y yo diría más que hábitos, vicios muy arraigados. Ahora, eso lo produce el Espíritu Santo. Ahora, miren, si ustedes miran, por ejemplo, un texto bíblico, porque esta noche no hemos abierto la Biblia, nos quedamos solos con el PPT, no sé si ustedes me acompañan a leer un texto bíblico, porque yo no me quedaría tranquilo esta noche si a lo mejor ustedes no me acompañan a leer allí. 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, el versículo 9, 1 Corintios 6, 9, dice, ¿lo encontraron? ¿Sí? Miren qué interesante. Yo no sé qué versión de la Biblia tienen ustedes, pero yo lo voy a leer esto porque esto es conversión pura. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, dice mi Biblia, no sé si la de ustedes dice lo mismo, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, noten bien este versículo ahora. Este versículo es muy potente. Este versículo es poderoso. Dice, y esto erais algunos de vosotros. O sea, antes eras borracho, antes, ¿no es cierto?, eras ladrón, antes, ¿no es cierto?, eras un fornicario, antes eras homosexual, antes eras así. Es decir, tenías hábitos, tenías vicios, tenías desviaciones de tipo moral, pero miren lo que dice el verso 11. Dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, el proceso de santificación, por eso que es un proceso, ya habéis sido justificados, justificación, ¿cierto? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por quién? ¿Quién produce esa obra? ¿Quién produce el cambio? ¿Quién cambia la moral, la forma de pensar, mi estilo de vida, mi cosmovisión en el fondo es eso? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, yo vuelvo a insistir, no hay caso que Dios no pueda cambiar. No hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Y eso me queda bastante claro en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la actitud que la iglesia tiene que tener hacia estas personas cuando llegan a la iglesia? Todas estas personas que llegan, llegó un borracho, llegó un ladrón, llegó un homosexual, ¿cómo recibe la iglesia a esa gente? Con los brazos abiertos, hermano. Así recibimos a esas personas, sin apuntar con el dedo, sin hacerles sentir mal, todo lo contrario. Los recibimos y la iglesia les abre la palabra de Dios, y la iglesia enseña la palabra de Dios, la iglesia
¿no es cierto?, predica la palabra de Dios y el Espíritu Santo hará la parte que yo no puedo hacer. No sé qué más puedo decir allí. Queridos, no sé si alguna pregunta más. Disculpen que esta noche les tocó un pastor resfriado. Hermana Morín, no sé si hay otra pregunta. Estamos, no, estamos bien con eso. Muchas gracias, pastor. De nada. Yo espero haber quizás atendido un poquito, a lo mejor lo que ustedes esperan, espero haber estado allí, ¿no es cierto?, como para responder algunas interrogantes, pero con mucho gusto y el Señor les bendiga mucho en el trabajo misionero de la iglesia y que ese trabajo misionero se traduzca en un proceso de discipulado. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, Pastor Aarón, y a todos ustedes. Pastor, muchas gracias, Gracias, pastor. Muy, muy amable por estar aquí con nosotros. Pastor, sin duda es un pastor de experiencia, un pastor que ha pasado por varias responsabilidades dentro de la iglesia y sin duda, como bien dijo él, la cosmovisión que él tiene es una cosmovisión bastante amplia. Y sobre todo creo que todos estos jueves que hemos estado, creo que hemos nosotros coincidido en varias cosas. Una es que nosotros tenemos que hacer discípulos, como dijo bien el pastor Aldo, y la otra es poder ya levantarnos. Nosotros ya hemos orado por los hermanos, hicimos nuestro recital misionero, ahora tenemos que ponernos en acción. Ahora ya tenemos que poner todo este conocimiento, todas estas ganas, todo este entusiasmo en acción. Así que, Pastor Aldo, muchas gracias por la exposición, muchas gracias también por sus palabras, que Dios le bendiga también a usted allí en Temuco, también le bendiga junto a sus queridas y amadas mujeres. Muchas Saludos también. gracias. Sí, Sí. contarle a los hermanos que mi hija mayor está en Argentina estudiando en la UAP. Acá en Chile está mi esposa Marianela y mi hija Catalina, que está en cuarto medio ya, a punto de salir. Esa es mi familia y bueno, mi mamita que está aquí conmigo. Sí, Bendiciones. pastor, muchas gracias. Le vamos a pedir sí que nos despidan en oración y a los hermanos también. Una vez que ore el pastor, por favor, quédense un segundo porque se va a tomar la foto. Recuerden que también hay una grabación al final. La próxima semana tenemos la clase ya número 6 que se llama Bautizar, Retener y Rescatar. El invitado es el pastor Alberto Silva.